Las bolsas europeas celebran los avances en el plan del tercer rescate de Grecia. Llevamos varias sesiones consecutivas de subidas y ahora nos preguntamos si es momento de apostar fuertemente por la renta variable o seguimos pensando en mixtos. Vamos a preguntarle a Amílcar Barrios, analista de fondos de Tres y Sociedad de Valores. Bienvenido, Amílcar. Hola, buenos días. Bueno, con a tenor de estas subidas que tenemos a los índices europeos enfilados a máximos anuales, todavía nos queda medio año por delante y mientras avanzamos en el rescate de Grecia. ¿Cree que es momento de apostar por fondos de renta variable y no tanto ya por mixtos como en estos últimos meses nos venían recomendando? Realmente lo cierto es que seguimos apostando por ambas clases de activos. O sea, el tema de Grecia, pues nos deberíamos un poco olvidar del corto plazo, porque el tema de Grecia, por mucho que haya habido un nuevo acuerdo, un tercer rescate a futuro, pues sí que es verdad que va a seguir estando ahí, porque al final no sabemos, después de tantos años, sabemos que puede seguir siendo una noticia recurrente. Con lo cual, el corto plazo puede seguir habiendo Grecia. Nosotros seguimos defendiendo las mismas tesis de inversión a favor de la renta variable europea que llevamos defendiendo desde principios de año, incluso desde 2014, que son pues los de siempre, la recuperación económica, cada día más palpable según vamos viendo los indicadores económicos en Europa. Tenemos el euro barato. Obviamente hemos visto datos de balanza comercial, por poner un ejemplo, cómo van a mejor cada vez. Sí. Tenemos también el petróleo barato, lo que son siempre consumo, el gasto a las familias, cómo se amplía, también los costos energéticos de las empresas. Y luego también tenemos el soporte del BCE, que eso siempre, quieras que no, también, aunque no sea tanto en la economía real, sí que es verdad que lo que es el inversor profesional o no profesional siempre le da un plus de seguridad saber que tiene el Banco Central Europeo detrás, con lo cual esas cuatro razones siguen impulsando nuestra visión favorable por la renta europea. Luego, respecto a fondos mixtos, sí que es verdad que seguimos también apostando por ellos, pero no tanto como por lo que decíamos antes, sino más que nada por la versatilidad que te dan. O sea, la versatilidad, la capacidad que tienen de adaptarse con mayor rapidez a los distintos entornos de mercado, especialmente hoy con la volatilidad que hay, que no viene tanto de lo que son los fundamentales de mercado, sino más bien principalmente lo que es riesgo geopolítico, que es muy difícil de gestionar, con lo cual sí que es verdad que los mixtos nos dan ese plus que con un fondo más de un activo puro direccional no podríamos tener. ¿Nos recomendaría algún fondo de renta variable europea y algún mixto? En Europa, o sea, si nos fijamos en lo que es zona euro, que hablábamos zona euro, será Henderson Euroland, que es zona euro pura, con un sesgo además procíclico también, con lo cual mucho lo que buscamos si pensamos realmente que hay una recuperación en ciernes en Europa. Y luego respecto a los mixtos, uno que está comportándose que históricamente desde el lanzamiento prácticamente y que hemos visto en este nuevo entorno que se ha movido muy bien es el Emangida Dynamic Allocation. O sea, es un fondo, ambos son bastante conocidos, o sea que tampoco es recomendados en distintos sitios seguro. Y al inversor más conservador, ¿dónde pueden invertir en renta fija? ¿Dónde le queda consuelo? En renta fija sí que es verdad, claro, después del comportamiento de los últimos 2 meses, aproximadamente 2 meses y medio, más o menos, sí que es verdad que nosotros preferimos quedarnos un poco al margen de lo que es el riesgo duración. Pensamos que a día de hoy el riesgo asimétrico que presenta renta fija en general, no solo en Europa o en Estados Unidos en general, es lo suficientemente elevado como para pensar en otras alternativas en las que buscar rentabilidad. A día de hoy hay 2 tipos de activos, aparte de los cortos plazos europeos y globales, que son más que nada la parte defensiva de una cartera. Sí que es verdad que a día de hoy en renta fija pues tenemos un par de activos con los que sí que apostamos a día de hoy, que serían por un lado los flotantes americanos, es decir, a medida que los tipos en Estados Unidos sigan subiendo, flotantes americanos decía así, en la medida que suban los tipos en la Fed, pues obviamente eso debería verse beneficiar este tipo de activo. Y luego aparte también tenemos los subordinados financieros, que es un activo un poco más nicho, que nos ofrece también un cupón superior a subordinados, al ser subordinados, nos ofrece ese cupón extra respecto a lo que sería pues, un bono más senior, con lo cual es un tipo de activo que a día de hoy pues, pensamos que puede seguir teniendo también sentido. También viendo el tema de los bonos financieros, todos los requisitos de capital que se han ampliado inmensamente en los últimos años para la banca después de la crisis que hemos tenido, con lo cual hay distintos factores que también nos impulsan hacia este tipo de activo como algo diferente de renta fija. ¿En qué consisten los subordinados financieros? Pues lo que decíamos es tirar para abajo de realmente la estructura de capital, con lo cual aquí tenemos, pues por un tema de riesgo, al final obviamente tenemos un cupón superior respecto a lo que sería un bono más senior, como la rentabilidad, si lo vemos a día de hoy en la parte alta del capital, pues es prácticamente el riesgo asimétrico que comentábamos antes. Entonces vemos que un mercado más pequeño, podemos decir, el subordinado financiero con los cocos, por ejemplo, entre otros casos, no solo cocos, sino sería un poco todo lo que es la estructura, pero también con una parte que incluye algo de cocos, pues extra de riesgo, tampoco nos compensa meternos al 100% en ellos. Entonces tenemos ese cupón extra que no nos ofrece otro tipo de activo a día de hoy,
si nos fijamos en lo que es la estructura capital de un banco, como decía antes. Es una alternativa más original y a lo mejor menos conocida para sacar rentabilidad a esa renta fija que tampoco también nos lo que da, decíamos de ser ¿verdad? un poco más nicho, con lo cual es más profesional y la volatilidad pues puede ser inferior a lo que sería, por poner un ejemplo extremo, lo que sería un bono soberano. Nos apuntamos esa recomendación de los subordinados financieros. China sigue siendo un mercado de vaivenes. ¿Creen que le queda recorrido? Sí, aquí es importante realmente saber diferenciar lo que ha pasado de lo que no ha pasado. Lo que es las acciones A y las acciones H. A, Shanghái, H, Hong Kong. Y los fondos que se comercializan en España, por lo general, son los que invierten en Hong Kong, que es el mercado que no ha sufrido la volatilidad de las caídas del 30% en 3 semanas que sí ha sufrido Shanghái. Entonces es bueno que los inversores sepan de primera mano que esto es lo importante. Hong Kong al final acaba sufriendo, obviamente. Sí que es verdad que los mercados A, los de Shanghái, tienen un problema y es que tienen un 80% aproximadamente de inversor minorista, del accionario total. Con lo cual aquí la volatilidad, con todo el apalancamiento que ha sido brutal realmente. Increíble el apalancamiento. En las acciones de Shanghái, pues sí que es verdad que ha provocado eso y el efecto contagio. Y luego también el hecho de que, como cobertura a las acciones de Shanghái, muchos inversores, pues por similitud, por cercanía, se ponían cortos en el mercado de Hong Kong. Con lo cual aquí hemos visto cómo por contagio y por ponerse cortos para cubrirse respecto a Shanghái, sí que es verdad que ha provocado estas caídas en Hong Kong. Pero realmente sí que seguimos positivos, estamos positivos desde hace bastante tiempo en China y realmente pues vemos todo el programa de reformas que se puso en marcha, es lo que nos hace estar a favor. Tenemos, aparte de la unificación de las bolsas, que es el más conocido, pues especialmente ahora, la liberalización del yuan, por ejemplo. Tenemos la lucha contra la corrupción, que sí que es verdad que está siendo positiva, también por los recursos que deja de perder el Estado. Tenemos las infraestructuras, invertir en infraestructuras que funcionen, es decir, dejar de financiar las empresas zombie, entonces empezar a dejar caer empresas por fin. Tenemos reformas o también otras reformas económicas de la parte de infraestructuras que decíamos, lo que sea también la privatización de las compañías públicas o semipúblicas, que al final también eran, aparte de una gestión pésima, más cercana al Estado que al accionista, pues también, claro, podían ser incluso otro agujero negro de pérdida de recursos. Lo cual son varias reformas que nos hacen ser positivos, aparte, por supuesto, de toda la política monetaria del Banco de China, que también nos hacen ser todo ello positivos de cara a las acciones de Hong Kong a día de hoy. Y hablando de emergentes, ¿qué fondos de emergentes han sido los que mejor se han comportado en estos meses que llevamos de año? Bueno, aquí lógicamente el que tuviera China lo ha hecho mejor que el que no lo tuviera. O sea, luego hemos tenido, por ejemplo, Europa del Este, que sí que es verdad que fondos que lo han hecho bien. Aquí también lo único que no es un tipo de activo que nos guste en sí meternos directamente en Europa del Este, porque sí que tenemos un par de razones para otra, que sería igual la falta de desarrollo de estos mercados, muchas veces que son más frontera que emergentes. Sí. Con lo cual aquí tenemos un problema muchas veces incluso de liquidez, y luego también que estamos apostando mucho por Rusia. Entonces sí que es verdad que al final está casi, muchas veces dices, pues oye, casi mejor meter directamente en Rusia que meterme tanto en un fondo regional. Si te gusta Rusia, que también tienes la volatilidad de las materias primas, que es lo que más le puede afectar a este mercado. Con lo cual, aquí pues decíamos, emergentes, el que más ha tenido China es el que mejor la ha ido. Sí que es verdad que las últimas semanas pues también son los que más han sufrido, por razones obvias. Pero nosotros realmente, más que globales, que es lo que se podría pensar, apostamos a día de hoy por Asia, y apostamos por Asia por dos países, que son China y la India. Lo que decíamos antes, las reformas políticas y económicas en China, que también siguen el año pasado en la India, con lo cual aquí vemos que es un camino, no es un camino de un año, como fue la bolsa de la India el año pasado, subidas muy fuertes un año, sino es un camino a muy largo plazo. Entonces es un tipo de inversión, China-India a día de hoy principalmente, en el cual tenemos que tener pues paciencia un poco y esperar a que todas esas reformas, aparte de aplicarse, tengan efecto en los mercados, en la economía real principalmente, y que eso tenga luego, pues, obviamente, su incidencia en los mercados financieros de dichos países. Ese proyecto de la nueva ruta de la seda que encabezan China e India puede ser un buen ejemplo, sí, ¿no? De potencial que tiene. Efectivamente, infraestructura a largo plazo, porque es un proyecto muy costoso y a muy largo plazo. Y esperemos que sea un proyecto no zombie, de los que ha tenido China durante muchos años. Por cierto, en la segunda parte del año, que se presupone que van a subir los tipos en Estados Unidos, ¿huirían de los emergentes que están más ligados al dólar, de los mercados, por ejemplo, México? Sí, en realidad, pues aquí tiene un poco el tópico, realmente, que estamos en un entorno completamente nuevo. Realmente nunca hemos tenido los tipos tan bajos, ni tampoco hemos tenido los programas de estímulos, sobre todo tan agresivos, que hemos tenido. Entonces sí que es verdad que la subida de tipos en Estados Unidos, pues un poco hay cierta incertidumbre. Hay cada día más conciencia de que va a producirse en 2015, pero sí que es verdad que las consecuencias realmente no terminamos de verlas muy claras cuáles van a ser. Siempre se habla que efectivamente los mercados emergentes han desarrollado, muchos de ellos, un mercado interno, sus mercados propios, con divisa propia, entonces su impacto con el dólar, o sea, su relación con el dólar es menor. Pero sí que es verdad que realmente pensamos
que es casi mejor a día de hoy, hasta que no comprobemos los efectos de la crisis de la subida de tipos, por si acaso, mantenernos al margen, porque sí que es verdad que luego el inversor, el mercado tira muchas veces del factor psicológico de si sube tipos la Fed, afecta a emergentes, con lo cual los flujos de salida pueden ser muy fuertes y ahí afectarnos a las inversiones en mercados emergentes, aunque no tuviera ningún sentido, que ya lo hemos visto en otras ocasiones. Bueno, la deuda, si están endeudados en dólares... Claro, pero por eso decíamos antes que muchas veces muchos países han desarrollado, han emitido deuda en moneda local precisamente para evitar esto. Efectivamente. Al comienzo de la entrevista hablábamos de las buenas oportunidades que nos brinda la renta variable actualmente en Europa y en España. ¿Qué oportunidades ven? Pues en España, la verdad, con todo el riesgo político que ha habido y demás, sobre todo con el tema de Grecia, hemos podido comprobar en estas últimas semanas, desde que se desató un poco la tormenta griega, que al final pues parece que se ha apaciguado un poquito. Sí que es verdad que hemos comprobado, pues tenemos más razones para pensar el porqué de invertir en lo que es la gestión activa versus la gestión pasiva. Vemos la inmensa mayoría de los fondos españoles, grandes fondos españoles de renta variable nacional, como han tenido un comportamiento bastante mejor que el índice. Y aquí, pues bueno, cuando vemos la composición del IBEX, con los grandes bancos, energía y Moyan, entonces aquí vemos cómo la gestión activa, que pues claro, lógicamente tiene que diversificar sus posiciones, cómo se ha comportado bastante mejor los fondos, por ejemplo, pues, Mutua o Sidnedif, fondos que han hecho bastante mejor que el índice precisamente por esto, por un tema de gestión activa. Como esto se ha demostrado que los ETFs, igual que el año pasado, lo hicieron mejor porque todo subía, este año cuando se ha demostrado quién tenía que subir y quién tenía que bajar, pues vemos como estos fondos de renta variable española lo han hecho bastante mejor que el índice. Esa gestión pasiva que hay veces que es complicado superarla, pero esa gestión activa efectivamente, desde luego nos da mucho valor en estos momentos de mercado. Nos quedamos con estos consejos. Amílcar Barrios, analista de fondos de Tresis, muchísimas gracias. A vosotros. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra web estrategiasdeinversión.com.